Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una emisión más de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez y os hablo desde Cangas. Cangas es la parroquia más al sur de la diócesis de Santiago de Compostela. Estamos en la ría de Vigo, nos asomamos al puerto de Cangas y vemos la ciudad de Vigo. En el programa de hoy vamos a empezar a estudiar el matrimonio, lo que se nos dice del matrimonio en los evangelios, ¿no? Lo que nos dice el Señor referente al matrimonio y que lo tenemos en los evangelios. Escucharemos una canción de una cantautora, Salomé Arricivita, y Julián Ferrer pondrá voz a un nuevo texto de Javier Vidar Cuadras. Vamos a comenzar este programa encomendándolo al corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bien, con este programa damos un paso más en este poner las bases para una teología del matrimonio. Vamos a hacer una recapitulación. Este programa que lleva emitiéndose desde hace ya un año, el 15 de octubre fue la primera emisión del año pasado, del 2024, pues empezamos, en aquel primer programa hablábamos de la definición del matrimonio, y luego empezamos a estudiar el plan originario de Dios para el matrimonio. Entonces estudiamos los dos primeros capítulos del Génesis. Luego intentamos exprimir, ¿no?, lo que se nos decía en esos dos capítulos. Por eso dedicamos un programa para hablar de la antropología adecuada, un término que había acuñado San Juan Pablo II. Otro programa hablamos de la naturaleza del amor, que es amar. Luego vimos la repercusión del pecado original en la vivencia del matrimonio y vimos cómo el pecado irrumpe en la vida del hombre y eso repercute en la vivencia del matrimonio, ¿no? Y entonces estuvimos recorriendo el libro del Génesis, pues viendo casos concretos de cómo ese matrimonio, cómo el plan de Dios, ¿no?, para el matrimonio, pues se fue desvirtuando, ¿no? Estudiamos la ley mosaica, cómo Dios le da una ley a Moisés y pues para vestir la desnudez del hombre, desnudez en la que quedó a causa del pecado, y entonces vimos lo que se refería en concreto a la vivencia del matrimonio. Luego intentamos recorrer profetas, ¿no?, los profetas, cómo Dios se sirve de los profetas para declararle el amor al pueblo de Israel y reconducir al pueblo de Israel, y cómo esas imágenes del amor de Dios al pueblo de Israel son imágenes de vida familiar, de vida matrimonial. Recurrimos a los profetas, ¿no? Bien, y ahora vamos a dar un paso más, ¿no?, que es el Señor que se encarna, Dios que se hace hombre y tiene algo que decir sobre la vivencia del matrimonio y sobre el matrimonio. Y es lo que vamos a intentar estudiar en este programa y supongo que también en el siguiente. ¿Vale? Lo primero que tenemos que decir es que Jesús no tiene una enseñanza concreta sobre el matrimonio. Igual que tú vas al Sermón de la Montaña y te encuentras una explicación de las bienaventuranzas y habla de ese corazón nuevo, el corazón del Nuevo Testamento, el corazón de la nueva alianza,
y ahí Mateo pues lo recoge todas esas enseñanzas, ¿no? No podemos decir que hay una enseñanza en la que Jesús de repente diga, el matrimonio es esto, hay que vivirlo así, tiene estas características y tal. No. ¿Qué encontramos? ¿Dónde encontramos nosotros la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio? Creo que estudiando los evangelios podemos poner como dos partes, ¿no? Hay una primera parte en la que Jesús se presenta como el verdadero esposo, ¿no? En continuación a toda la enseñanza de los profetas que podéis escuchar en las dos emisiones anteriores, ¿no? Entonces, hay una primera parte en los evangelios, hay como un primer ámbito en los evangelios. Jesús se presenta como el verdadero esposo, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, veremos el testimonio de Juan Bautista, el testimonio que da de Jesús San Juan Bautista. Veremos la conciencia que Jesús tiene de sí mismo, de ser el esposo. Entonces habla de la alegría del esposo, de la alegría de tener el esposo con ellos, ¿no? Y luego también hablaremos de las bodas de Caná, de ese vino nuevo, ¿no? Entonces tenemos un primer ámbito en los evangelios en los que Jesús se presenta como el verdadero esposo. Y luego hay un segundo ámbito que es, sí, la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, pero no es una enseñanza que él diga, a ver, voy a hablar del matrimonio, 2 puntos, no, sino que es una enseñanza que brota de cuestiones que le plantean pues varias personas, ¿no? Entonces, dentro de esta enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, vamos a hablar cómo Jesús habla del matrimonio y el adulterio. Vamos a ver cómo Jesús habla del matrimonio y el divorcio, y vamos a ver cómo Jesús habla del matrimonio y la resurrección. ¿Vale? Entonces, en el programa de hoy vamos a meternos de lleno en este Jesús que se presenta como verdadero esposo. Realmente estamos ante un tema muy apasionante, ¿no? Dejarnos enseñar por el Señor. Bien, bueno, Jesús, verdadero esposo. Jesús se presenta como el verdadero esposo y habla entonces de la alegría del esposo. Los evangelios atestiguan una convicción de Jesús. Él es el esposo que Israel aguardaba y viene a cumplir la misión de desposar a su pueblo renovándolo, ¿vale? Renovándolo. Me remito a los profetas, cómo presentaban a Yahvé como el esposo y al pueblo de Israel como la esposa, ¿vale? Yahvé ama al pueblo de Israel como un esposo ama a su esposa. ¿Dónde vemos todo este tema de Jesús que se presenta como verdadero esposo? Como os decía, en el testimonio de San Juan Bautista, en la alegría del esposo, fruto de la conciencia que Jesús tiene de sí mismo, y en el tema de las bodas de Caná. Vamos al testimonio de San Juan Bautista, ¿no? Los 4 evangelios atestiguan, con pequeñas variantes, una misteriosa afirmación acerca de la relación de San Juan Bautista con Jesús. ¿Cuál es esa relación de San Juan Bautista con Jesús? Fijaros, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice, «Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias», ¿no? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 7, dice, «Detrás de mí vienes el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias», ¿no? Lucas capítulo 3, versículo 16 dice, «Pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias». Y por último, en el Evangelio de San Juan, en el prólogo de San Juan, en el que San Juan mezcla ese prólogo con el testimonio de Juan Bautista, capítulo 1, versículo 27 dice, «Pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Fijaros, este testimonio múltiple, ¿no?, que acabamos de escuchar de San Juan Bautista, testimonio múltiple porque son los 4 evangelios los que nos lo cuentan, pues manifiesta la importancia que se atribuye en la tradición evangélica a estas palabras de San Juan Bautista. Palabras que quizás se suelen interpretar de manera errónea, ¿no? Se suelen interpretar como que San Juan Bautista muestra su humildad, ¿no? Que ante el Señor, pues él no es digno de desatarle las sandalias, ¿no? Ante la grandeza del Señor, ¿quién soy yo para desatarle las sandalias, ¿no? Y claro, esta interpretación queda como un poco extraña, ¿no? Precisamente si eres humilde, pues claro, te pones a los pies y le desatas la sandalia y le desatas las correas y te pones a su servicio, ¿no? Claro, esta interpretación que nos puede hacer bien, espiritualmente, ¿no? Pero en este contexto como que queda raro, ¿no? Estas palabras de San Juan Bautista se entienden recurriendo al Antiguo Testamento, en concreto al tema de la ley del levirato, que ya estudiamos en un episodio anterior, cuando hablábamos de la ley mosaica. Entonces, este texto se va a ver iluminado por el tema de la ley del levirato, que lo podéis encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 10. Posiblemente las primeras generaciones cristianas empezaron a olvidar, ¿no?, el tema de la ley del levirato. Quizás ya no era muy familiar ese tema y es por lo que a lo mejor a nosotros pues ha tardado en llegarnos, ¿no?, esta interpretación. Vamos a leer lo que dice el libro del Deuteronomio referente a la ley del levirato. Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10. Dice así: si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. Su cuñado se casará con ella y cumplirá con ella su deber legal de cuñado. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano difunto, y así no se borrará su nombre de Israel. Pero si el cuñado no quiere casarse con ella, la cuñada acudirá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir su deber de cuñado. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo citarán y le hablarán. Pero si insiste diciendo: no quiero desposarla, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie, le escupirá a la cara y le dirá: así se trata al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del descalzado, ¿no? Esto es lo que nos dice el Deuteronomio sobre la ley del levirato. Vale, pensemos que entiendo yo que como consecuencia de la irrupción del pecado en la vida del hombre y como consecuencia en la vida matrimonial, así como cuando estudiábamos Génesis 1 y Génesis 2, veíamos que la tradición que aparece en Génesis 2 es muy anterior a la tradición que aparece en Génesis 1, que la tradición de Génesis 2 es la tradición ya vista, siglo X a.C., y la tradición de Génesis 1 es tradición sacerdotal, que se puede datar tranquilamente en el siglo IV a.C., como en Génesis 2, tradición ya vista, más antigua, el fin que aparece del matrimonio es el bien de los esposos, por así decirlo, el bien de los esposos, y en cambio en Génesis 1, tradición posterior, el fin como que prevalece es la generación de la prole, como a lo largo de la historia se va perdiendo el bien de los esposos, el amor, el bien de los esposos como fin
del matrimonio o fin primordial o fin importante, no sé cómo decirlo, y lo que va cobrando importancia, lo vemos en el Antiguo Testamento, es la generación de la prole, el tener hijos, ¿no? Bueno, pues la ley del levirato viene a intentar subsanar la falta de hijos. Vale, entonces, Pepe y Pepa se casan, Pepe muere pero no le ha dado hijos a Pepa, entonces la ley del levirato dice, bueno, pues el hermano de Pepe se tiene que casar con Pepa y el primer hijo que le dé a Pepa no es hijo de él, sino hijo del difunto, ¿no? Y así se puede perpetuar, ¿no? La casa y la familia, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurría que había cuñados pues, que no querían casarse con su cuñada, ¿no? Y se negaban a ello. Y entonces aquí, en este texto que hemos escuchado, decía, bueno, pues entonces hay que ir a la puerta de la ciudad, ¿no? A la puerta de la ciudad, a mí me hace gracia porque pienso en la plaza del pueblo, ¿no? Pero bueno, en la puerta de la ciudad, pensad que es por donde entran y salen la gente, los extranjeros, los oriundos, y allí estaban los ancianos que tenían derecho a frenar la entrada y estas cosas. Allí eran como los tribunales populares, que no eran verdaderos tribunales, ¿no? Es como el Tribunal de las Aguas en Valencia, que es verdadero tribunal, ¿no? Bueno, y allí estaban en la puerta de la ciudad, donde pues decidían o tomaban decisiones de conflictos que había, ¿no? Y entonces esta mujer acusa a su cuñado, no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir con su deber de cuñado, y entonces los ancianos intentan convencerle, pero hombre, tal, tienes que pensar la tradición, tu hermano, la familia, no sé qué. Si aún se sigue negando, entonces este rito es el que ilumina las palabras de Juan Bautista, ¿no? Dice, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie, le escupirá a la cara y le dirá si se trata al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano, así se trata al hombre que no quiere cumplir con su deber, el deber que tiene de edificar, ¿no?, la casa de su hermano. Y entonces en Israel se le llamará la casa del descalzado. Atención, aquí está el tema de que esta mujer descalza a su cuñado porque no quiere cumplir con el deber, en el fondo con el deber que Dios les ha dado por medio de su ley, y a partir de ese momento será la casa del descalzado, ¿no? La descalcez, el jalizaj, que se dice, ¿no? Este rito, que consistía en quitar la sandalia del hermano del difunto esposo, que no quisiera cumplir con esta ley de Israel. Entonces, Juan Bautista habla en una clave que los oyentes entendían muy bien porque tenían presente, ¿no? Tenían presente la ley del levirato, pero quizás los primeros cristianos o las primeras comunidades, sobre todo las que no eran de Jerusalén, de Palestina, pues no tenían por qué conocer el tema de la ley del celibato, ¿no? Entonces Juan dice que él no viene a sustituir al Mesías. Acordaos, el Mesías, el esposo, ¿no? Él no viene a sustituir al Mesías, ya que éste no ha renunciado a su derecho de desposar a su pueblo. Por eso él no es quien jurídicamente para desatarle la sandalia y quitársela. Su misión es más bien preparar a Israel al encuentro con Jesús. Jesús viene como esposo para hacer a Israel escatológicamente fecundo, ¿no? Aquí está la interpretación, ¿no? Juan Bautista va a volver sobre el tema, esta vez lo va a hablar con sus discípulos, ¿no? Y va a hablar de nuevo sobre su relación con Jesús, remitiéndose a la declaración inicial y explicitando la misión esponsal del Mesías. Este tiene a la esposa, es decir, no ha renunciado a ella. Lo encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en los versículos 28 al 30. Y dice Juan Bautista, dice, vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo,
que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. ¿Os fijáis? Para Juan Bautista, entonces, ¿quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es el amigo del esposo? Él, Juan Bautista. ¿Quién es la esposa? El pueblo de Israel. ¿Vale? Y es más, estas son sus últimas palabras en el Evangelio, por así decirlo, es su testamento. Creo que podemos gozarnos, ¿no? con esto, como San Juan Bautista tiene claro, ¿no?, su papel y cuál es el papel de Jesús. ¿Vale? Podemos serenarnos, ¿no?, ir asimilando estas ideas, y yo creo que vamos a escuchar la canción y el texto que nos va a leer Julián Ferrer. De tierra y saliva son los milagros, de luz y alegría se visten tus manos. Si dejo que toques mis ojos cegados, si dejo que abras desvanes cerrados, si dejo que abras desvanes cerrados, con barro y caricias se curan los daños, que el barro restaura nuestro propio barro. Mientras las caricias van iluminando caminos oscuros que vamos andando. Soy yo aquel que era ciego, soy yo, pero ahora ya veo. Me tendiste la mano porque estaba enfermo y sentí que tu amor me sanaba de nuevo, sentí que tu amor me sanaba de nuevo. Soy yo aquel que era ciego, soy yo, pero ahora ya creo que todos lo vean y puedan creerlo. No existen cegueras si el amor vence al miedo, no existen cegueras si el amor vence al miedo. De miedos y anhelos se llenan mis juegos, de pasos pequeños que no llegan lejos, porque soy yo mismo quien siente que es ciego, aunque el corazón sepa mirar por completo. Enciende mi vida, enséñame a comprender que es más ciego el que mira, pero no quiere ver, que solo el corazón puede guiarme a través de temores que ciegan y no dejan ser. Soy yo aquel que era ciego, soy yo, pero ahora ya veo. Me tendiste la mano porque estaba enfermo y sentí que tu amor me sanaba de nuevo, sentí que tu amor
sanaba de nuevo. Que todos lo vean y puedan creerlo. No existen cegueras si el amor vence al miedo. No existen cegueras si el amor vence al miedo. Soy yo aquel que era ciego, soy yo, pero ahora ya creo. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Hay profetas del amor que nunca han amado. Entiéndase bien, no digo que no se hayan enamorado, sino que no han amado. Para amar no basta con ser libre, como dije antes, además hay que querer. Parece de perogrullo, pero no lo es tanto. Uno no decide enamorarse de la 13ª persona que se cruzará un día cualquiera al salir de casa. Y es que el enamoramiento no suele ser fruto de la voluntad, es más bien pasivo. Se sufre, mejor se disfruta, aunque puede ser muy doloroso. Luego uno se puede subir al enamoramiento, tomar las riendas y cabalgar hacia el amor. Pero en el primer momento le asalta. Es verdad que hay muchos don Juanes, hoy por fin acosadores sexuales, que van por ahí provocando, pero mucho me temo que estos ni siquiera alcanzan el grado de enamorado. Las más de las veces no pasan de lo genital. Es una opción, infrahumana, pero el hombre es libre hasta para serlo en menor grado, o sea, degradarse. A lo que iba. Los falsos profetas del amor. Quien no ha decidido amar, no ha amado. Quien no ha agarrado y estrujado su enamoramiento con sus propias manos y le ha gritado con resolución, la quiero querer y la querré, no puede decir que ha amado, solo se ha enamorado, que es mucho, pero no suficiente. Sucede entonces que esa persona confunde el enamoramiento con el amor y, claro, atribuye al segundo rasgos del primero. Uno clásico es la ceguera. Es verdad que el enamoramiento puede ser ciego, o tuerto, tampoco hay que exagerar, porque solo se fija en lo que le gusta, en lo que le interesa, en lo que le proporciona emoción, y muchas veces se hace ciego para todo lo demás. El amor no. El amor es perspicaz. Es capaz de ver más allá, incluso más allá de la persona amada. Es capaz de anticipar el proyecto personal, el futuro del amado. Y no es la especulación de un metafísico privilegiado. Es verdad. Por eso, los desengaños son peligrosos cuando son frutos de un enamoramiento tuerto, no cuando proceden del amor. En el primero, son hijos de la ceguera. En el segundo, nacen de la sagacidad. Que el amante sufra algún desengaño es lo más natural del mundo. Tiene una fácil explicación. Como el amor ve más allá y es capaz de captar en toda su hondura lo perfectible, lo mejorable del amado, siempre espera más de él. Amar es ver a la persona amada como Dios la ha pensado, decía Dostoyevsky. El amante no espera nunca del amado lo que es, sino lo que es capaz de ser, lo que Dios ha pensado que sea. Y claro, como el amado es humano, a veces no lo da, y viene el desengaño. Para el amor inteligente, el desengaño es un reto, la constatación de que aún no he amado lo suficiente para elevar al amado a las cotas a que aspiro. Y concluye, he de amar más, he de amarle con obras, he de creer en él. Si creo en él, en ella, será lo mejor que pueda ser, y mi confianza, mi mirada, mi amor, le afirmarán como persona. No es tan rara esta sensación de desengaño que provoca el amor. Se da incluso en las simples sintonías humanas. ¿O no es verdad que en los debates de televisión siempre tenemos la impresión de que quien piensa como nosotros no acaba de argumentar todo lo bien que nos gustaría? Porque esperamos siempre más de las personas con quienes nos identificamos. Y eso no es todo. Hay quien, sin decirlo, piensa que el amor, en realidad el enamoramiento, además de ciego, es tonto. Y eso sí que no. Es que cuando uno está enamorado,
está como embobado, dicen. Incluso Ortega y Gasset, Dios me libre de enmendarle la plana, afirma no sin cierta sorna que el enamoramiento es un estado inferior del espíritu, una especie de imbecilidad transitoria. Supongo que Ortega no iba por aquí, pero lo cierto es que el amor enamorado de tonto no tiene nada. No sé si la lectora o el lector recordarán su periodo de enamoramiento supino. Algo se ha dicho en el primer capítulo. ¿Acaso hacía algo a tontas y a locas? ¿No es cierto que todo estaba pensado y calculado al milímetro? El peinado, la ropa que me pondré, a dónde iremos, cómo hablaré, cómo bailaré. El espejo del ascensor es testigo mudo de los últimos ensayos antes del encuentro personal. De tonto nada. Todo bien pensado, bien estudiado, aunque sea por la razón práctica y en ocasiones al servicio de intereses tácticos inconfesables de una sola tarde. Pero nada de estulticia, agudeza e ingenio. Interesado, sí, pero ingenio. Por eso, si el enamoramiento alcanza esos niveles de picardía, el amor no puede irle a la zaga. Ha de dejarse penetrar por la razón que le guiará a donde debe ir, al amado, siempre al amado. Y cada desengaño le confirmará que va en la buena dirección y que aún le queda mucho para amar. Aunque no hay que ocultarlo, el amor a veces duele, normalmente como los huesos cuando crece. Muchas gracias, Julián, por poner voz a este capítulo, a este fragmento del libro de Javier Vidal Cuadras, Después de amar te amaré, titulado Cegueras. Y hemos escuchado también la canción titulada Cegueras, que no tiene que ver, es decir, hace más referencia pues a los ciegos, al ciego que aparece en el Evangelio. Pero bueno, canción preciosa de Salomé Arricivita. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, yo no la conozco, ¿no? Pero muchas gracias a todos los cantautores católicos porque nos ayudan con su música a conocer más al Señor y a profundizar en Él, ¿no? Si queréis enviar algún correo electrónico al programa, lo podéis hacer en la siguiente dirección: loquedioshaunido@radiomaria.es, loquedioshaunido@radiomaria.es. Y también podéis volver a escuchar esta emisión y las anteriores en el podcast de Radio María y también en diversas plataformas que puede, pues como Spotify, ¿no? En la que se suben los podcasts de Radio María. Hablábamos del testimonio de San Juan Bautista y vamos a un segundo momento, que es la alegría del esposo, fruto de la conciencia que Jesús tiene de sí mismo. Claro, ahora son los evangelios sinópticos los que nos atestiguan, también con pequeñas variantes, unas palabras de Jesús en las que, de nuevo, en relación con San Juan Bautista, se presenta como el esposo de una misteriosa boda, ¿no? El esposo de una misteriosa boda. Ante la pregunta de los discípulos de Juan Bautista acerca del ayuno, responde lo siguiente. Vamos a leer los textos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 15, responde Jesús: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán, ¿no? Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Y por último, en Lucas, capítulo 5, versículos 34 y 35, dice: ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda
mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Claro, pedir a los discípulos de Jesús que hagan penitencia en el momento en que están viviendo con gozo la presencia del esposo de Israel es algo tan fuera de lugar como pretender que los invitados a un banquete de bodas guarden luto. Jesús no descarta con ello que ayunen en el futuro, cuando este esposo les sea arrebatado, ¿no? La futura pasión aparece ya en el horizonte, pero entonces tendrán motivo para ayunar. Precisamente la dolorosa ausencia del esposo. Claro, en este pasaje Jesús se presenta como el esposo escatológico de Israel, que las profecías nupciales del Antiguo Testamento identificaban con Yahvé, como hemos escuchado en programas anteriores, ¿no? Lo hace de manera enigmática, pero indudable, particularmente para los discípulos del Bautista, que sin duda recuerdan su predicación. Ellos lo entienden. Las parábolas evangélicas en las que Jesús se identifica de nuevo con el esposo escatológico, pues por ejemplo, la parábola del banquete de bodas que aparece en el Evangelio de Mateo 22, 1:14, o la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1:13, ¿no? Estas parábolas evangélicas, en las que, como digo, Jesús se identifica de nuevo con el esposo, permiten augurar los esponsales definitivos del Mesías con su pueblo. Bueno, pero ¿realmente Jesús tenía conciencia de ser el esposo escatológico? Bueno, yo me remito a un documento de la Comisión Teológica Internacional, que en 1985 publicó este estudio, La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Y entonces la Comisión Teológica Internacional en este documento comparte 4 proposiciones con sus comentarios, ¿no? Yo voy a leer las 4 proposiciones y los comentarios, pues ahí tendríais que buscarlo vosotros, lo podéis buscar en la página web del Vaticano, ¿no? Claro, la primera proposición, conclusiones de este estudio, dicen: la vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Él tiene conciencia de ser hijo. Su comportamiento y sus palabras, que son las del servidor perfecto, implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular a Dios, a quien él llama mi Padre. Por tanto es palabra mía, tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y en este sentido de ser él mismo Dios. ¿Vale? Segunda proposición. Jesús conocía el fin de su misión: anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad del Padre, dar su vida para la salvación de todos los hombres. Se sabía enviado por el Padre para servir y para dar su vida por la muchedumbre, ¿no? Citando a Marcos 14, 24. Tercera proposición. Para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos cuya única interpretación posible, tomados en su conjunto, es la preparación de la Iglesia que será definitivamente constituida en los acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Por tanto, es necesario decir que Jesús ha querido fundar la Iglesia. Y aquí está la cuarta proposición. La conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios implica misteriosamente el amor de todos los hombres, de manera que todos podemos decir:
el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. Bueno, pues sin duda Jesús tenía conciencia de sí mismo de ser el esposo. El esposo. Entonces, si el esposo está con ellos, no ayunan, ya ayunarán cuando el esposo no esté con ellos. Y por último está el tema de las bodas de Caná, el vino bueno de las bodas de Caná. Vamos a escuchar el relato de las bodas de Caná, que aparece en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Dice así: a los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué tenemos entonces, por qué traemos las bodas de Caná aquí? Bueno, fijaros, en los 3 evangelios sinópticos, ¿no?, que acabamos de comentar, ¿no?, en el que Jesús se presenta como el esposo, no tienen que ayunar porque el esposo está con ellos. A esos pasajes sigue una breve parábola de Jesús acerca del vino viejo y del vino nuevo que requiere odres nuevos. Mateo 9, versículo 17 dice: tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las 2 cosas se conservan. Marcos 2:22. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y por último, Lucas, capítulo 5, versículos 37 y 39, dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Vale. Bueno, pues estas parábolas siguen a esas palabras de Jesús en el que habla del ayuno, que no tiene que ayunar, que él es el esposo y todo esto, ¿no? Bien, menciona las bodas, es decir, la mención de las bodas sugiere el tema del vino, un elemento importante en el banquete nupcial. Es Jesús el que trae el vino nuevo. Y esto se verifica entonces en el primer signo de Jesús en el Evangelio de San Juan, que son las bodas de Caná que acabamos de escuchar, ¿verdad? Invitado a una boda en Caná de Galilea, Jesús, siguiendo la indicación de la Virgen, de su madre, viene en ayuda de los esposos a los que se ha agotado el vino en pleno banquete y transforma en vino el agua contenida en unas tinajas, inicialmente destinada a las abluciones de purificación, ¿no? El asombro que suscita la calidad del vino pues manifiesta su absoluta novedad, ¿no? El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llama al esposo y le dijo: claro, está asombrado, ¿no? Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio,
has guardado el vino bueno para ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Fijaros, es un dato relevante que el primer milagro de Jesús acontezca en una boda. Jesús, esposo, comienza a manifestar su gloria en semejante contexto. Más aún, él mismo aparece como el esposo en esta boda, en la que, según dirá San Efrén, el novio terrestre invita al novio celeste. Este signo marca el paso de la antigua a la nueva alianza. Él es el verdadero esposo, capaz de transformar el agua de purificaciones externas en el vino del amor y la alegría. Vino nuevo de la nueva alianza, que no se echa en odres viejos, de la nueva boda que se celebrará cuando llegue la hora en la cruz. Vino del Espíritu. Estas palabras son de Alonso Seckel. Bien, símbolo de la alegría en los tiempos mesiánicos, el vino que Jesús ofrece a estos esposos, un vino bueno, un vino abundante, ¿no? Unos 600 litros, marca el comienzo de los esponsales definitivos del Señor con su pueblo. Israel, encarnado en los primeros discípulos de Jesús, empieza a creer en él, en Jesús, movido por este signo. Entiendo que las horas son un poco complicadas, ¿no? Pero si volvéis a escuchar este podcast o estáis al 100%, ¿no? Es un tema apasionante, ¿no? Ver la conciencia que Jesús tiene de ser el esposo, de que San Juan Bautista tiene también esa misma conciencia de que Jesús es el esposo, que él no viene a sustituir a Jesús, ¿no? Y que el primer milagro que obra Jesús es en este ambiente de bodas. Cristo, esposo de la Iglesia. Bueno, lo estudiaremos, ¿no? Pero yo creo que nos viene a la memoria esas palabras de San Pablo, ¿no? En la carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Como Cristo amó a su Iglesia. Cristo esposo, la Iglesia esposa. La Iglesia, el nuevo Israel. Bueno, no da tiempo a meternos ya en el segundo tema, que es la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, pero bueno, lo apunto un poco, ¿verdad? A Jesús le van a plantear diversas cuestiones, pues referente al adulterio, referente al divorcio y referente a la resurrección. Y entonces Jesús va a responder, y es ahí donde entonces podemos encontrar doctrina, ¿no?, sobre el matrimonio, y lo que vamos a poder titular como un retorno al principio, ¿no?, un retorno al plan originario de Dios. Jesús es el Señor que viene a desposar a su pueblo, ¿no?, y a darle una extraordinaria fecundidad, ¿no? Y una parte esencial de esta renovación viene constituida por su enseñanza acerca del amor humano, del matrimonio. Y nadie mejor que el esposo escatológico para señalar el camino de esa vuelta al principio que fatigosamente el Antiguo Testamento anhelaba. Un camino que desarrolla en su doctrina. Para esto que vamos a iniciar en el programa que viene, en la siguiente emisión, pues tiene una relevancia importante, una especial relevancia el testimonio de San Mateo, pues es el evangelio que contiene una enseñanza más rica sobre el matrimonio. De hecho, todos los textos de los sinópticos referidos al matrimonio o pertenecen al evangelio de Mateo o tiene paralelos en él. Lo que vamos a hacer en los siguientes programas, primero vamos a exponer la instrucción inicial sobre este tema, perteneciente a su discurso inaugural y que gira en torno al adulterio. A continuación nos centraremos en dos pasajes narrativos, ambos de controversia, ¿no?, con los fariseos sobre el divorcio y con los saduceos sobre la resurrección. Son complementarios, se ocupan del matrimonio en la vida presente, ¿no?, y en la vida futura. En la vida presente, pues en el tema del divorcio, y en la vida futura,
en la vida futura en el tema de la resurrección, ¿no? Y los 3 pasajes pues conforman una unidad en progreso, como vamos a tener ocasión de comprobar en los siguientes programas. Bueno, pues yo creo que ya vamos a finalizar esta emisión, ya para no entrar y dejar las cosas así a medio gas. Repito, si queréis volver a escuchar este programa como todos los anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María y así en plataformas como Spotify y otras. Vamos a finalizar el programa pues rezándole juntos a la Virgen y ya vamos a poner a todos los matrimonios, a todos los oyentes que estáis escuchando este programa, yo os pongo en el corazón de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos oyentes de Radio María, la próxima emisión será el 9 de diciembre. Nos volvemos a escuchar el 9 de diciembre. Queridos oyentes de Radio María, seguid escuchando esta cadena de la Virgen y bueno, pues hasta la próxima emisión. Muy buenas noches a todos. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.